Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Estamos ahora con un sacerdote peruano, el padre Luis Gaspar, quien es doctor en Derecho Canónico, es decir, en la normatividad que tiene vigencia en la Iglesia. Padre Gaspar Uribe, muy buenos días, bienvenido a RPP. Fernando y Mávila, muy buenos días y gracias por la invitación. Aquí a sus órdenes. Usted tiene contacto con la juventud y otros sectores laicos de nuestra sociedad hace mucho tiempo. Por eso yo quisiera preguntarle, en su experiencia de sacerdote, eventualmente confesor también, ¿qué dificultades cree usted que tenemos ahora para que el mensaje del Evangelio, que ha logrado transmitirse y permanecer vigente durante 2000 años, llegue cada vez con más dificultad a los jóvenes? Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente es un tema que la Iglesia Católica, no solo aquí en el Perú, sino a nivel mundial, está huérfano, sobre todo en que no estamos sabiendo comunicar el mensaje de Cristo. No estamos sabiendo conectarnos con nuestros jóvenes. Los tiempos van cambiando, las formas de transmitir el Evangelio también deben adaptarse a esos nuevos tiempos. Y en ese sentido, yo creo que hay que ser agradecidos con el esfuerzo y con esa nueva fervor que el Papa Francisco puso ya desde el inicio de su pontificado, y viene a mi memoria a los 3-4 meses de haber sido elegido en su primer viaje apostólico a Río de Janeiro, cómo movió las masas de los jóvenes, sobre todo con aquel lema, ¿no? De salgan, hagan lío, no balconeen. Yo creo que ese es el camino que hay que adaptarnos a los jóvenes. Padre Gaspar, quería preguntarle, porque es interesante el hecho de que la figura del Papa asuma un liderazgo que va más allá incluso de la práctica de la fe católica. ¿A qué me refiero? A que incluso una persona que puede no considerarse católico, no ser católico, ser de pronto agnóstico, puede ver y entender un liderazgo y puede escuchar con atención o incluso ser influenciado por el mensaje de un Santo Padre. No sé si ha tenido la oportunidad de revisar el libro del escritor español Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo. Él se confiesa agnóstico. Sin embargo, en todo el libro, él expresa una admiración profunda por el mensaje de Francisco, por este rescate de la práctica cristiana, de la misericordia, ¿no? Y hay preguntas, por ejemplo, que un agnóstico no puede resolver sobre la vida eterna, pero sin embargo reconocer como válida y como influyente y como interesante y a tomar en cuenta la opinión de un papa. ¿Usted cree que ese puede ser un camino interesante, digamos, o un elemento que debería considerarse en la elección de el sucesor del papa que nos acaba de dejar? Mávila, con respecto a tu pregunta, pienso que toca a las autoridades de la Iglesia, ya sea al nuevo Papa y luego a los arzobispos que dirigen las distintas iglesias particulares en el mundo, revisar y ver la continuidad o tal vez hacerle un nuevo impulso al legado del Papa Francisco con respecto al diálogo con los no creyentes, el tema del ecumenismo, ¿no? Yo creo que este Papa ha dado un gran impulso al respecto y tenemos muchos ejemplos, no solo el diálogo con las iglesias no cristianas, pero sí con el mensaje de Cristo, como pueden ser los ortodoxos. De hecho, en la misa del funeral vimos a los patriarcas de las grandes iglesias no católicas asistiendo a este funeral, o también aquellos encuentros con líderes de otras religiones, ¿no? La judía, la musulmana, por ejemplo, o en sus audiencias privadas el Papa Francisco recibió a no creyentes, incluso a personas declaradas ateas o incluso seguidores de Satanás, ¿no? Yo creo que hoy el decano que ha presidido la misa de elección del nuevo Papa, uno de los mensajes que nos dio o les dio a los electores cardenales, que no se olviden del mensaje central de Cristo, el mandamiento nuevo: ámense unos a otros como yo los he amado.
en Cristo está la razón de amar a toda la humanidad sin hacer acepción de personas, ni de clases sociales, ni de color de piel, Claro. ni por el tema de Fernando, credo. si me permite, Fernando Carballo, cuando iniciábamos el programa, decía algo que a mí me parece relevante. Hoy por hoy, el mundo necesita voces que defiendan la paz, por ejemplo, el diálogo. Estamos viendo brotes de guerra cada vez más frecuentes, un mundo con polarización, liderazgos que normalmente no entienden que el diálogo funciona, sino que quieren imponerse de manera muy autoritaria. Por eso le decía yo, más allá de medir al Papa por el número de católicos que pueda sumar, se requeriría, me pregunto, una voz firme que pueda ser escuchada, incluso por aquellos que no practican la fe católica. Sí, efectivamente. El nuevo Papa, en estos momentos, los cardenales que están encerrados en el Vaticano están siendo conscientes de lo que van a elegir. Es un momento trascendental para la vida de la humanidad y no solo para la vida de la Iglesia. No olvidemos que el líder espiritual de los católicos, el Papa, no solo es el romano pontífice, el líder espiritual, sino también es el jefe de un Estado pequeñito como el Vaticano, pero no deja de ser un jefe de Estado, ¿no? Y ahí, Mávila, efectivamente tienes muchísima razón. Y aquí el Papa Francisco, con respecto a estas dos grandes guerras que va habiendo en Medio Oriente y en Rusia con Ucrania, él ha sido uno de los primeros impulsores en buscar la paz. No lo ha logrado, pero sí ha hecho un gran esfuerzo. Y yo diría, como ustedes mismos lo han comentado en RPP, la misa del funeral, el primer milagro del Papa Francisco ha sido sentar ahí a los dos presidentes, el de Estados Unidos y el de Ucrania, ¿no? Sí. Por otra parte, padre Gaspar, usted coordinó la visita que el Papa Francisco realizó en nuestro país el año 18. ¿Qué le transmitió sobre la sensación que él sacaba de la iglesia en el Perú y de la manera como se vive el catolicismo acá, en nuestra diversidad cultural y en la diversidad de devociones que hay? Yo quisiera que nos diga una palabra sobre eso, por favor, después de una breve pausa. Padre Gaspar, por favor. Vamos a la pausa y retomamos nuestra conversación con el doctor en Derecho Canónico, sacerdote Luis Gaspar Uribe. Conversación con el padre Luis Gaspar Uribe y le habíamos preguntado qué recuerdo guardó de lo que le transmitió el Papa Francisco sobre su experiencia en el Perú, que recordemos tuvo lugar en el año 18 bajo la coordinación que hizo efectiva el padre Gaspar precisamente. Sí, Fernando. Lo primerito así que tengo del Papa Francisco en enero del 2018 cuando visitó nuestra patria, sobre todo Lima, Trujillo y Puerto Maldonado. Cuando llegó a la Nunciatura, aquella noche del 18 de enero, sus palabras fueron emotivas, cariñosas con el pueblo peruano, porque kilómetros y kilómetros son sus palabras, desde el aeropuerto hasta la Nunciatura, que está en la avenida Salaberry, la alegría del Evangelio que transmitía el desborde del pueblo, en este caso limeño, por las principales avenidas de nuestra ciudad. Eso le había llamado muchísimo la atención y hacía referencia a una de sus visitas, solo lo comparaba con Filipinas, ¿no? A lo largo ya de los 3 días que estuve en el Perú, yo rescataría, por ejemplo, lo impresionado que se quedó con la religiosidad popular de nuestro pueblo peruano, sobre todo la devoción al Señor de los Milagros. La misa en Trujillo, por ejemplo, pueblos del norte llegaron a la playa de Huanchaco trayendo sus devociones, sus santos, sus vírgenes, multitudinario. En Lima resaltó mucho las figuras de nuestros 5 santos peruanos, sobre todo Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. Por eso llamó a nuestra tierra ensantada. No olvidar tampoco el mensaje que nos dejó en la base aérea Las Palmas, en esa multitudinaria misa de clausura, en el cual subrayó y nos alertó sobre la corrupción que traía los pecados sociales, ¿no? Como el tema de la inseguridad o el no respetar los derechos de las minorías y sobre todo pues la crisis política de políticos que solo miran, yo creo que hasta el día de hoy, su propio provecho y no miran el bien común, ¿no? Yo resaltaría estos aspectos de esa visita del Papa Francisco aquí al Perú. Muchas gracias por esos recuerdos.
Y para culminar, en realidad hay dos cardenales peruanos que son electores, porque además del arzobispo de Lima, tenemos a un cardenal, es cierto, de origen norteamericano, pero que ha sido obispo de Chiclayo y que ha tomado la nacionalidad peruana, ¿no? ¿Lo conoce usted? Por favor, díganos una palabra sobre él. Sí, el cardenal Prevost, él inicialmente hizo su labor pastoral en el norte del Perú, fue provincial aquí en el Perú de la orden religiosa de los agustinos. Después se trasladó nuevamente a Estados Unidos y por voluntad del Papa Francisco retornó como obispo de Chiclayo. Desde ahí, en la conferencia episcopal, él pudo dirigir la Comisión de Educación, fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, fue encargado responsable también de ver todo el tema de abusos sexuales, la prevención desde el Vaticano, y posteriormente pues el Santo Padre confió en él y lo llamó a servir de cerca en el Vaticano como el jefe en la Congregación de Obispos para nombrar a los obispos de todo el mundo, ¿no? Un sacerdote pues religioso, muy cercano y con mucho conocimiento del derecho canónico, que es su especialidad. Pues muy bien, muchas gracias, Padre Gaspar. Tomamos nota de que hay dos cardenales electores de los 133 que tienen la nacionalidad peruana. Una, Monseñor Castillo, arzobispo de Lima, por nacimiento y filiación, y el otro, el Monseñor Prevost, por naturalización después de largos años como sacerdote en el Perú y obispo de Chiclayo. Muchas gracias y muy buenos días, Padre Gaspar. Bendiciones y pidamos al Espíritu Santo pues que nos dé el Señor Jesús un papa de acuerdo al corazón de Jesús. Bendiciones. Muchas gracias, un abrazo. Padre. Muchas gracias. Otro Y abrazo usted. para